Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y aquí estamos en un evento doble de lo que se obtiene con esos impuestos, porque don José Francisco Navarro es un colega de la Facultad de Ciencias Económicas, la facultad que cumple 80 años en 2023, y no solo es un joven investigador que terminó en Chile, en la Universidad de Chile, su doctorado, sino que está haciendo cosas muy interesantes, y tal vez empecemos por la más reciente. Usted llevó a cabo una investigación donde el tema de las aficiones de los distintos equipos de Costa Rica y se volvió noticia. Cuéntenos, por favor, profesor Navarro, de esa investigación. Claro, muchas gracias primero por la oportunidad de estar aquí y poder compartir un poquito sobre estos temas. La investigación en realidad es un poco más amplia. Nosotros queríamos no solo concentrarnos en la parte de las aficiones, que realmente, como su propia palabra dice, mueve mucho, ¿verdad? Mueve mucho a los individuos a seguir algunos contenidos, sino que también a la práctica. Y más bien quisiera comenzar por ahí. Por favor. En donde logramos determinar que un alto porcentaje de los costarricenses, muy cercano al 50%, realmente viven un absoluto sedentarismo, es decir, no hacen ningún tipo de actividad física, ni siquiera alcanzaron a decir que una vez al mes, es decir, nunca hacen deporte. Aún así hay otro porcentaje que asegura hacerlo por lo menos una vez al mes, y no es realmente lo que debería hacer todo ser humano, ¿verdad? Incluso en partes más adelante de la investigación, dicho por estas mismas personas, es de todo sabido que el deporte es salud física, salud mental, y aún así, sabiendo eso, tenemos a muchas personas que no practican deporte. Luego, tal vez un detalle. Esto provino de una encuesta, y tal vez cuéntenos un poquito de esa encuesta. Y yo que en algún pasado lejano tenía un proyecto de investigación y me metí en 2 encuestas, estoy muy feliz de no tener proyectos de investigación ahora, porque es complicadísimo. Sí. Ustedes, los jóvenes, tienen el vigor y el entusiasmo, pero ¿cómo le toca en esa? Es decir, ¿cómo ha gestionado esa encuesta? ¿O usted ha sido parte de alguien más que la ha hecho? ¿Cómo ha funcionado eso? Bueno, primero agradecerle lo de joven, ¿verdad? Cualquiera es más joven que yo. Pero uno procura tener las energías, pero se va notando, ¿verdad? Como poco a poco se van mermando. No, efectivamente, yo me reincorporo después del doctorado recién en 2022, es decir, el año pasado. Estuve averiguando las maneras de efectivamente llevar algo que fuera longitudinal para la investigación sobre el deporte. Los presupuestos están muy ajustados en la universidad, eso es una realidad, y lo que encontramos fue poder, a través de la Cátedra de Investigación de Mercados, poder contar una vez al año, o por lo menos constantemente todos los años, del espacio para poder recopilar datos y crear un programa que hemos llamado Programa Longitudinal de la Investigación del Deporte Costarricense. ¡Qué bien! Esta es apenas la primera entrega, es decir, este es el primer año en lo que llamaríamos una fotografía, pero conforme vayan pasando los años, y precisamente por eso el tema longitudinal, vamos a empezar a poder comparar resultados de años anteriores con lo que está sucediendo en la actualidad en el deporte costarricense,
y empezar a analizar aristas diferentes que podamos ir viendo a lo largo del camino. Esta primera entrega se compone de 3 diferentes aspectos. El primero que salió a la luz la semana pasada era básicamente una encuesta, efectivamente, por temas nuevamente presupuestarios. Tomamos la GAM como objeto de estudio, porque para todo el mundo es sabido, ¿verdad? Salir a provincia, pues evidentemente hay información muy rica que desearíamos tener, pero es mucho más caro, ¿no? En esta parte es una encuesta, preguntamos sobre práctica del deporte, sobre el tipo de aficiones, pero nos da una imagen, ¿verdad? Nos da una imagen de qué es lo que está sucediendo. En paralelo, se realiza investigación cualitativa para ver los porqués, ¿verdad? Que es lo que esperamos tener en los próximos meses también a disposición del público. El por qué sucede lo que vimos que está pasando en esta primera entrega. ¿Y participaron sus estudiantes o contrataron personal que llevara a cabo la encuesta? No, lo hicimos 100% con estudiantes. Qué bueno. Que eso es otra de las cosas que también son buenas, porque ellos aprenden de la metodología, aprenden la ejecución de una investigación y pueden ver plasmados los resultados, ¿verdad? Y eso hace que una investigación pues tenga un doble fin, ¿verdad? El fin de investigar y poder difundir un nuevo conocimiento que se está adquiriendo, y al mismo tiempo que los muchachos se involucren en un programa que es muy atractivo. Pues déjeme hacerle un comercial. A las amigas y amigos que tengan oportunidad, vayan a la cátedra de investigación de mercado, vayan a ver cómo se matriculan en ella, porque pongo la mano en el fuego que aprenden mucho con usted y en todo lo de investigación que están realizando. Así es, y yo espero que así sea. Yo siento que algunos muchachos entran a esta cátedra no gustándoles el mercadeo en términos generales, ¿verdad? Uno lo entiende, la carrera de dirección de empresas. Tenemos chicos que prefieren el lado de las finanzas, otros que prefieren el lado de los recursos humanos, y los que se me sientan en primera fila en mis clases son los que aman el mercadeo, pero conforme vamos avanzando y ellos mismos ven el resultado de lo que están realizando con las mangas arrolladas durante el curso, yo los veo que salen motivados al final. Bueno, vamos a pedirle al canal que nos invite al siguiente segmento. Continuamos, amigas y amigos, con el profesor Navarro, y ya nos dijo que regresó hace un par de años de su doctorado en Chile. Además, Chile es un país tan interesante, pero bueno, no vamos a hablar de Chile, sino más bien de las cosas que sobre temas de Costa Rica ha investigado en el pasado usted, profesor. Sí, de hecho sí me voy a tener que devolver un poquito a Chile, porque al final un doctorado es mucho sobre la línea de investigación de cada individuo. Y yo manifesté desde el primer semestre del doctorado que mi intención era investigar en deporte. Y no había nadie, ni en la Universidad de Chile, ni en ninguna otra universidad. Bueno, apareció uno al final de cuentas, que ahora terminamos siendo muy amigos, de la Universidad de Concepción, que efectivamente, estando en territorio chileno, investigaba en deporte. Por cierto, Concepción queda, Chile es una cosa larguísima, sí, que va desde el desierto hasta el pre-Antártida, y Concepción debe quedar como en la mitad del país, mientras que la Universidad de Chile está en Santiago, que está al pie de la cordillera y está un poco al norte de Concepción. Así es, correcto. Y con esto lo que quiero llegar es que muy pocas personas en el mundo investigan el deporte desde una perspectiva de mercadeo, ¿verdad? Desde una perspectiva de qué están haciendo los clubes, qué están haciendo los aficionados, cómo se llevan estas relaciones de hincha, clubes, incluso países, ¿no? Y si hay pocos en el mundo, todavía son menos en Latinoamérica. Entonces, ahí la relevancia y el hecho de que yo quiero que se aproveche muchísimo, de que la gran mayoría de las investigaciones que realizamos son con datos costarricenses. Lo típico en este tipo de investigaciones es que los datos son estadounidenses o los datos son británicos o alemanes, que es donde más se investiga en deporte. Bueno, Oceanía también, Australia y Nueva Zelanda,
hay una rama importante de investigación en deporte, pero para efectos latinoamericanos estamos llevando la bandera en conjunto, ahora sí con Chile, porque mi profesor tutor que investiga mucho en turismo, terminó apasionándose también por el deporte y seguimos trabajando juntos y ahí hay una arista importante de fuente de información científica que le puede aportar a las organizaciones deportivas a nivel nacional. También es cierto, yendo a trabajos anteriores y publicados, ya no referidos a Costa Rica, pero usted investigó y publicó un artículo sobre la Bundesliga, la liga de fútbol profesional de fútbol de Alemania. Cuéntenos tal vez un poquito porque fue un evento llamativo en muchos niveles, incluso el mercado laboral y las consecuencias sobre los ingresos. Por favor, profesor. Sí, hay momentos en la vida que suceden ciertas coyunturas que para efectos de la ciencia hay que aprovecharlos al instante, ¿verdad? Uno tiene que recopilar los datos cuanto antes. Y esto fue la pandemia. Cuando se estalló la pandemia y que fue de nivel global, todas las ligas deportivas se detuvieron, ¿verdad? En principio se detuvieron al 100%, es decir, no se volvió ni a saltar a las canchas de fútbol, ni a los gimnasios de baloncesto, ni a las pistas de carro de carreras, todo se detuvo. Después, por supuesto, habiendo tanto dinero de por medio, las instituciones todavía teniendo que pagar salarios, y hablemos de la Bundesliga y la Premier League, que son salarios bastante altos, dijeron, no, aquí hay que volver a las canchas, aunque sea sin público en el estadio. Y así sucedió, ¿verdad? Los partidos volvieron a estadios vacíos, pero se mantuvieron las transmisiones deportivas a manera internacional. Ahí sucedió un fenómeno súper interesante que quisimos investigar y fue que la Bundesliga saltó a la cancha con un acuerdo entre todos los clubes y la liga como tal, de que todo el mundo iba a reducir su salario para que nadie fuera despedido. Mientras que la Premier League, otra de las top 5 del mundo, no hizo absolutamente nada, ¿verdad? Y fue objeto de mucha crítica por parte de la prensa local, la prensa internacional, de cómo es posible que estén despidiendo gente con salarios muy reducidos dentro de los mismos clubes y se le seguía pagando a las superestrellas de la Premier League los salarios que estaban devengando. Entonces, esa coyuntura la quisimos investigar y logramos determinar en aquel momento que la Bundesliga gozó de una simpatía mayor por parte de los aficionados en Latinoamérica. Ojo, qué interesante. No lo hicimos ni en Inglaterra ni en Alemania, sino que gozaron de mayor simpatía de los aficionados en Latinoamérica, dado ese acto que en otra época, ¿verdad? En una época no pandémica, habría sido considerado hasta inusual, ¿no? Que todo el mundo se le rebaje el salario en un momento, por ejemplo, hoy o antes de la pandemia, todo el mundo dice, pero ¿cómo va a ser? Que a todo el mundo le van a rebajar el salario en una liga. Pero logramos en ese momento específico y particular, una reducción de salarios significó que más gente viera la Bundesliga y que fuera más difícil de justificar ver la Premier League en aquel entonces. Hay otro tema y voy a tomar ventaja de su estancia en Chile. Por lo menos 2 universidades, la suya y la Católica, tienen equipos de primera división y, por cierto, en niveles muy altos. La Universidad de Costa Rica tuvo un experimento en tener un equipo que en la administración de don Henning se abandonó esa oportunidad y ahora la universidad mantiene un estadio que le llaman ecológico por las razones que sea, que todavía sirve otra serie de propósitos, pero era el sitio. Un poco como compare esas dos experiencias, la de Costa Rica, y creo que hay otra universidad, me parece, que también tiene equipo de primera división, pero adelante. Sí, no, efectivamente es un fenómeno no solo chileno, sino latinoamericano, ¿verdad? Los Pumas de la UNAM en México, es un equipo también de los grandes a nivel mexicano. Efectivamente la Universidad de Chile y la Católica son clubes grandes, de hecho el clásico en Chile es
el U de Chile contra Colo-Colo, pero la Católica viene de ser pentacampeón hace poquito. Son equipos realmente que mueven masas que son muy relevantes. Y ojo lo curioso, usted hablaba del 80 aniversario de la Escuela de Administración de Negocios o de la Facultad de Ciencias Económicas, y también se cumplen 80 años de la última vez que la Universidad de Costa Rica quedó campeón nacional, allá en 1943. Es una pérdida realmente. Yo siento que el club, muchos nos identificábamos, aunque fuera como segundo equipo, ¿verdad? Eso quedaba plasmado también en las gradas. Yo fui a ver a la universidad cuando estuve en primera edición, y efectivamente, digamos, el arraigo y lo que acarreaba hacia las gradas no era lo mismo que estas otras universidades que estamos conversando. Pero es un fenómeno muy latinoamericano, ¿verdad? De que mucho club fue fundado alrededor de una universidad, pero en algún punto siempre se desligó, ¿no? Ya la Universidad de Chile, por ejemplo, no tiene ningún input en el club de fútbol de la primera edición, tampoco la Universidad Católica. Desconozco el caso de la UNAM en México, pero por lo menos sí juegan en el estadio universitario. Es decir, hay todavía un vínculo entre universidades y clubes de fútbol que se mantiene y que difícilmente desaparezca. Regresamos para el tercero y último segmento. Continuamos con estas interesantísimas investigaciones del profesor Navarro, y entiendo que usted investigó también el tema de la selección nacional, llamémosle comillas el equipo de todos. Así es, en ese momento lo que estábamos buscando era analizar la percepción de legitimidad hacia la Federación de Fútbol y cómo esa percepción de legitimidad hacia la Federación podría impactar el consumo de los aficionados a la selección nacional, el equipo. En teoría, son cosas separadas, ¿no? La Federación está por encima, digamos, como ente regulador sobre la selección nacional, pero la selección nacional es el equipo de fútbol y la Federación es eso, una federación. Pero no hay una separación mental de las personas. Es decir, logramos determinar que todos aquellos hechos que pasen administrativamente en la federación tienen un impacto mercadológico en la selección nacional. Y esto era muy importante porque nadie se había tomado en el pasado la intención de investigar legitimidad en un ambiente deportivo. Qué interesante. Y esto, pues lo que estamos descubriendo es que la gente lo hace, ¿verdad? Que la gente no simplemente es un aficionado a ciegas que va y apoya a su equipo indiferentemente de lo que sea, sino que efectivamente requiere y demanda cierto grado de legitimidad para poder apoyar a algo. Y eso es bastante impactante, porque los clubes entonces tienen que velar no solo por el desempeño que están teniendo dentro de la cancha, la obtención de campeonatos, el evadir el descenso, el vender camisetas, el tener entradas y entretenimiento para todos dentro de los escenarios deportivos, sino que la gente debe percibir de parte de ellos de que eso es legítimo. Muy interesante, y usted es como una cajita de sorpresas y todas buenas. Para esa cajita de sorpresas, ¿qué cosas se está preparando para el futuro? Bueno, estamos en varias aristas. La primera es, como mencionábamos al principio, de lograr determinar los porqués de la foto que vimos en esta primera entrega del programa longitudinal. Pero también estamos investigando temas de nostalgia, por ejemplo, el impacto que puede tener la nostalgia dentro del consumo de los aficionados. Mucha gente dice, bueno, que a mayor edad es mayor nostalgia, pero la historia y la ciencia han demostrado que todos tenemos nostalgia, ¿verdad? Desde que nacemos, algunos a mayor grado, otros a menor grado, y lo que nosotros queremos ver es si la nostalgia per se modera algún comportamiento de los aficionados hacia asistir al estadio o preferir verlo en televisión, por ejemplo. También estamos trabajando en investigaciones a nivel local, o sea, a nivel aquí en Costa Rica, para poder determinar algunas variables que pueden ser determinantes para que la gente asista más a los escenarios deportivos. Para nadie es un secreto que ven algún deporte en Costa Rica haciendo el fútbol a un lado, ¿no? Que por lo general
la selección nacional, los 4 equipos principales del país suelen llenar sus propios escenarios deportivos, pero hay otros deportes, hay automodelismo, hay voleibol, hay baloncesto, y cómo estas otras disciplinas tienen ciertas dificultades para hacer que la gente llegue a presenciar los juegos. Y finalmente, una que me parece a mí muy interesante, que esta nos va a tomar un poco más de tiempo, pero que ya la arrancamos, es investigar a aquellas personas que no son aficionadas y los posibles motivantes. Lo que nosotros estamos sospechando y queremos averiguar en esta investigación es que los individuos, puede ser que simple y sencillamente el contexto en el que viven no les hace atractivo el deporte. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que a usted y a mí no nos gusta el fútbol. Que no nos guste, que como deporte, como práctica, nos sea indiferente o no nos parezca atractivo. Pero vivimos en un país que se considera tremendamente futbolero, en donde las transmisiones de fines de semana se concentran en fútbol, donde los noticieros de todas las horas del día, en su sección de deportes, hablan de fútbol, en donde en mesas de almuerzo, de cena, de trabajo, el rompehielo típico es hablar de fútbol, y tal vez a usted y a mí no nos gusta el fútbol. Entonces terminamos por no ser aficionados a ningún deporte, a pesar de que puede ser que nos termine encantando el béisbol, o que usted y yo podríamos ser amantes de la natación como aficionados, pero el contexto en el que vivimos nos obliga a no serlo. Y lo mismo va a suceder en la India con el cricket, y va a suceder en Nueva Zelanda con el rugby, y usted le pondrá el país que sea, todos los países crean contextos específicos para deportes específicos, y eso lleva a muchas personas a dejar de ser aficionados al deporte, cuando realmente lo que no les gusta es ese en particular. Hay un tema que se ha vuelto importante, fútbol femenino. Obviamente el campeonato de España, con todos los eventos que se asoció, se volvió gran noticia, pero dejemos eso de lado. En Costa Rica y en sus investigaciones, ¿ha tenido algún resultado sobre mujeres jugando al fútbol? No yo específicamente en investigaciones, pero sí hemos leído mucho al respecto. Yo lo que considero es que efectivamente a futuro va a generar el mismo atractivo que el fútbol masculino, simple y sencillamente que esto toma tiempo, ¿verdad? Volverse aficionado a algo no es algo que yo me levanto hoy en la mañana y digo, soy hincha de tal equipo o de tal liga, ¿no? Sino que es un proceso donde empiezo a verlo, donde hay repetición, donde empiezo a recordar cosas que pasaron en el pasado, donde empiezo a visualizar lo que podría pasar en el futuro con este equipo, con esta liga, con este deporte en términos generales, y eso se construye. Y por lo tanto, todo lo que están realizando la Liga Femenina de Fútbol y los clubes que están involucrados va a dar réditos muy probablemente en un plazo que podría ser hasta largo, ¿no? Podríamos estar hablando de más de 10 años, pero que efectivamente se dirige hacia eso. Hay otro tema, profesor, que es, en mucho ha sido un fenómeno del Valle Central, pero en particular la provincia de Guanacaste en años recientes ha tenido por lo menos 3 equipos considerables en primera división, y me parece que ese es un fenómeno. Hubo una época en que de Guanacaste no había ninguno, de manera que hay un tema, no sé cómo sus investigaciones, digamos la percepción de la gente, porque usted lo que hace es mirar lo que la gente mira. ¿Ese fenómeno ha sido significativo? Sí, vamos a ver, hay parámetros que principalmente creados por los estadounidenses de qué ciudades deberían tener clubes profesionales, ¿verdad? Por estos mismos motivos es que en las ciudades como Los Ángeles o ciudades como Nueva York siempre se permiten hasta 2 equipos de la misma disciplina, ¿verdad? Los Yankees y los Mets, por ejemplo, los Clippers y los Lakers. Bueno, los Dodgers eran de Brooklyn originalmente. Correcto. Y entre esas variables está cantidad de habitantes, poder adquisitivo, manera de trasladarse, infraestructura deportiva, etcétera, etcétera. Un país tan pequeño como el nuestro realmente debería considerar que hay efectivamente ciudades más atractivas para tener franquicias deportivas de primer nivel. Y bueno, yo creo que Nicoya y Liberia han demostrado que tienen infraestructura, que tienen un atractivo y que eso podría ser útil. Pero es todo un tema. Es todo un tema y tendremos que volverlo a invitar en algún momento
Y a las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a usted. Thank you.